qué se fue la ministra de Salud? Porque acabó la huelga médica, porque Humala se dio cuenta que quería privatizar todos los hospitales y la votó antes de que lo haga, porque estaba demasiado peleada con el gremio médico. Nos va a ayudar a responder esa pregunta el doctor Tommy Villanueva. Él es decano del Colegio Médico del Perú. Sí. Doctor Villanueva, ¿cómo está? Muy buenas. ¿Colegio Médico de Lima o del Perú? Muy buenos días. Sí, el Colegio Médico de la región Lima. En la región Lima. Que abarca más alrededor del 50% de médicos. De los profesionales médicos. ¿Por qué se fue la ministra? ¿Era buena o era mala? Bueno, en primer lugar, saludamos que haya dado un paso al costado, porque era importante. Era importante porque, en primer lugar, la interpelación en el Congreso de la República no pudo responder las preguntas, ¿no?, acerca de qué es lo que está pasando con la salud de nuestro país y cuál es el proyecto de asociaciones público-privadas, que no está claro para los congresistas, ni estaba claro para nosotros los médicos de nuestro país. ¿Por qué no está claro? ¿Usted de verdad cree, se suma a quienes señalan que ella quería privatizar la salud pública? ¿Entregársela a los consorcios privados? Con las afirmaciones que ha vertido en el Congreso de la República, con las investigaciones que han hecho los congresistas Segundo Tapia, Rosa Mávila, ¿no?, y algunos otros más, claramente existen razones suficientes para pensar que ya se inició un proceso de privatización, y por eso que saludamos el cambio, porque esperamos que el nuevo ministro de Salud le dé un giro. ¿Pero qué implicaba ese proceso de privatización, como usted lo llama? Lo que implica es utilizar los recursos públicos de todos nosotros, de la salud pública, y transferirlo a recursos a las empresas privadas, que son las asociaciones público-privadas. Nosotros no estamos... pero para efectos del usuario, para el efecto del paciente. Eso lo que haría es incrementar el gasto de bolsillo a cada uno de los pacientes, porque significaría encarecer la salud, porque ¿qué es lo que va a buscar la empresa privada? Solamente busca la ganancia, y en la salud pública no se puede buscar la ganancia. Nosotros los médicos no podemos permitir que se mercantilice la salud pública. Bienvenido a las empresas privadas, pero traigan sus capitales que complementen el sistema de salud público. ¿Y pierdan plata? No, que complementen el sistema público. Ya cada empresa privada sabrá en qué mecanismo de mercado se pueda introducir, pero no utilizar recursos públicos que son de todos los peruanos para hacer una ganancia a favor de esas empresas. Eso es lo que nos preocupa. La salud pública, desde que estudiamos medicina... ¿Por qué cree usted que los pacientes migran cada vez más hacia un sistema como CISOL? Claro, donde tienen que pagar, no es gratis. Para empezar la discusión, yo creo que todos estamos de acuerdo que debe haber una reforma, ¿no?, porque el sistema de salud ha colapsado, ¿no? Es un desastre. Eso es un desastre, tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social, que prácticamente no cubren la demanda de la población. Hay una gran demanda insatisfecha, pero también existe un problema del sistema de salud, ¿no?, de infraestructura, equipamiento, medicamentos. En eso creo que ninguno de nosotros va a estar en contra de una reforma, pero la reforma significa primero fortalecer el sector público, como es en países de Europa, en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos es privado, en Europa, en Francia, en Inglaterra, que son modelos de seguridad social, donde el Estado es el principal responsable de la salud pública y no las empresas privadas, que eso es lo que nosotros estamos en contra, de que exista ese sistema. Vamos a una pausa, doctor Villanueva, y regresamos para continuar conversando con usted sobre esta salida de la ministra de Salud y lo que viene en el sector, y escuchar también ustedes, amigos, sus opiniones sobre el tema. Adelante. 11 de la mañana con 5 minutos, conversamos con el doctor Tommy Villanueva, decano del Colegio Médico del Perú, capítulo Lima. Él está feliz, contento de que se haya ido la ministra. Lo que no sabe es que el nuevo ministro piensa exactamente igual que ella. ¿Qué hacemos ahora, doctor? Sí, lamentamos... ¿Va a seguir la reforma? Lamentamos que el nuevo ministro sea del entorno de la ministra saliente, pero es la decisión política que él debe tomar como ministro de Salud, porque ya es ministro, ya no es viceministro, ni es otro funcionario de bajo rango, sino es el que va a dirigir la política de salud de nuestro país. Tiene que tomar una posición, además es salubrista, docente universitario, ¿no?, que debe tomar una posición frente a esta política de salud que a todas luces es privatista, y que queremos que... ¿Y qué tal si es en buena hora que sea privatista? Claro, por eso justamente... ¿Y si mejora todo? Nosotros no queremos que pase el modelo colombiano de la Ley 100, que es el mismo al de la Ley de Aseguramiento en Salud, donde, ¿qué pasó en Colombia? Por ejemplo, lo que ha aumentado es... los indicadores de salud son peores de que hace 20 años que pasó en Colombia. Y nosotros no queremos que después de 20 años nos tengamos que lamentar que esta reforma que ingresa la actividad privada
a buscar el negocio, la mercantilización. Pero ¿por qué tiene de malo el negocio? Ustedes los médicos buscan la utilidad del negocio también. Sí, nosotros. Y a nadie le parece mal. Nosotros los médicos hacen 120 días de huelga porque quieren más plata o mantienen aparte del sistema público consultores privados y nadie tiene por qué arañarse por eso. Claro, nosotros no estamos en contra de ese sistema, sino que buscamos que el capital privado, que vengan las empresas privadas pero con su capital y no usen los recursos del sector público que han sido denunciados por la congresista Rosa Mávila en esta radio, que por ejemplo el Hospital del Niño, 100% de los recursos públicos son transferidos a la actividad privada. ¿Y por qué no vienen con sus propios recursos y tengan las mismas condiciones en el mercado que cualquier otra empresa privada? Que como usted dijo hay riesgos, claro, de hecho justamente se le llama alianza público-privada. Claro, pero más privado que público. Es como el tren eléctrico, ¿no? Entonces, ¿quién construye el tren? La plata del Estado. Pero es más privado que público, ¿no? Y la priorización de la salud como una situación real de sanidad de nuestra población es la responsabilidad principalmente del Estado en cualquier país desarrollado a nivel mundial. Imagino que coincidirá conmigo en que la situación actual de la salud pública es un desastre. Eso es y ustedes los médicos son corresponsables porque nunca han hecho nada por cambiarlo. Creo que nadie va a estar en contra de este sistema, porque este sistema realmente es un sistema desastroso, ¿no? Los médicos vivimos diariamente, hay médicos con tuberculosis, hay médicos con enfermedades contagiosas, que hemos estado ahí día a día trabajando en las emergencias, en las condiciones inadecuadas que estamos. Nosotros queremos una reforma real de salud, como le digo, la seguridad social universal, la seguridad social de Inglaterra, de Francia, es ideal para todos nosotros, pero ¿quién es el principal responsable? Es el Estado. Es imposible, pues, no, es un Estado pobre. Claro, pero nosotros hemos hecho un estudio con el Colegio de Economistas de Lima y realmente no podemos decir que el Estado es pobre. Realmente ha crecido en promedio de 8% PBI los últimos años. Hay 17 mil millones de soles que en los últimos 5 años se ha devuelto al erario nacional. 1.000 millones de soles en salud, en el sector salud se devuelven anualmente y no podemos decir que es un país pobre. A ver, ¿qué opinan los pacientes? Nuestros teléfonos 251-9422-467-4499. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, ¿qué tal? Manuel de Chiclayo. Manuel, ¿qué tal? Mire, ante todo yo pienso que deberían iniciarlo el señor médico, hacer una reflexión, porque el gremio médico se ha caracterizado. Primero, ahí ha sido gran parte del ministro de Salud de los últimos 5 a 10 años. Y siempre han sido individuales centrados solamente en ellos. Únicamente en su política laboral, en sus sueldos, sin pensar de que el centro de salud o el establecimiento trabaja en base también a técnicas, enfermeras o directrices, y ellos ganan la mitad de lo que ganan ellos. Si ellos están mal, imagínate una obstetriz que gana la mitad. ¿Cómo estaríamos? Sin capacidad de ser jefaturas. Ahora, lo segundo. Es verdad, la ministra se llenaba la boca diciendo, la ex ministra, que ustedes hablan mucho a favor de ella, de que hay bonos, pero señor, los bonos afectaban al 3 o al 5% de toda la población. Y eso solamente Minsa, porque hospitales militares no afectaba a nadie. Yo trabajo en un hospital militar, soy obstetra. Ningún bono ha llegado para acá. O sea, bonos no existen. O sea, el bono de la señora Rosa María siempre habla a favor de la ministra, pero ella debería darse una boleta por un hospital público para darse cuenta de la calamidad que es y decir que la gestión es buena sin conocer la realidad directamente. Y por último, para poder terminar, hacer hincapié de que el sueldo verdaderamente es mísero y la política de capacitación no existe. No hay capacitación para el personal salud. Es cero. Yo quisiera que el señor Humala vaya al hospital militar donde él se atendía antes con su familia y se dé vuelta para que lo agarren ahí a punta de huevazos, porque la gente no lo puede ver. El hospital se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Claro, sí, pues. como... Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Señor, mire, enseguida el señor que está entrevistando ha dicho parte de la verdad, pero hay una verdad que eso también es momento de decir. Una de las cosas que la ministra de Salud quería hacer es el problema del rendimiento per cápita por trabajador. En realidad, tanto médicos como los profesionales de la salud y como trabajadores en sí, en su promedio, en la gran mayoría, no rinden lo que deben de rendir. Tienen, por ejemplo, una jornada laboral regalada que nadie en el mundo tiene, 6 horas, de las cuales en el caso de los médicos, en forma efectiva trabajarán pues 3 horas. El resto combinan con sus trabajos particulares de enseñanza en los hospitales. Muchos médicos hacen de los hospitales un lugar de donde captan clientes o traen también en la calle clientes para que tengan prioridad en las operaciones. Hay corrupción, y ¿por qué no se dice eso? También en el horario de jornada de trabajo, ellos ingresan a la hora que quieren, por pretexto de que pueden estar atendiendo una emergencia, no hay un control.
salvo algunos hospitales que tienen computarizados sus sistemas. En realidad hay muchas cosas que corregir. Los trabajadores no rinden, por eso que en la empresa privada sí les exigen trabajar, en este caso algunos 6 horas u 8 horas, pero efectivas. Entonces hay que hablar la verdad también. Sí se necesita reformar muchos métodos, se necesita reequipar, necesita poner todo. Si usted le pone un hospital nuevo en este momento a la personal que tiene, al año va a estar mal. ¿Por qué? No es culpa de la ministra, no es culpa del presidente, es culpa de ellos, a la calidad de trabajo que tienen y hay que corregir. Entonces hay que decir la verdad, y es necesario también pues, que se corrijan todos, si va a caer la ministra, que caigan también todos los elementos que son corruptos en el sector público, todos aquellos que están con tarjeta, mientras por favor no tienen requisitos, se están quejando que no me capacitan, no se preparan. Cada uno tiene que invertir también en su preparación, cada uno tiene que comprar libros. Muchas gracias por llamarnos. Aló, buenos días. Hola, buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, invitado. Mire, desde que han juntado del Hospital Seguro, el hospital y la solidaridad que dejó Castañeda, para mí el hospital es un desastre. Yo no me puedo abrir. Antes me iba a la solidaridad, al menos yo vivo por acá, por Puente Piedra, es un desastre, todo es un asco. Todo lo han juntado. Está pasando igualito que en la época de Alan García, que juntaron toda la policía, igualito está pasando. Lo que falta no le entendí bien. ¿Qué cosa es lo que han juntado? O sea, los de solidaridad con el seguro que tenían aparte sus hospitales, que los de asegurados no iban a ese hospital, no pagaba. Claro, a eso me estoy refiriendo. Igualito lo que hizo Alan García con la policía, con la PIT, todas esas cosas, lo han juntado y ahora es un desastre en el sector de inseguridad. Ahora en salud igualito está pasando. Lo que necesita es un buen administrador en el sector salud que implemente todos los hospitales, tanto del seguro, todo. Porque la señora Villarén lo que ha hecho, lo bonito, ahí en el centro de Lima, pero a los sitios de los conos lo ha discriminado de tal manera que no hay buena atención ahora en la solidaridad. Gracias. Ok, gracias. Hola, buenos días. Buenos días, Radio Exitoso la escucha. ¿Cómo está, Juan Carlos? El doctor, los médicos en general dicen que les pagan mal, que no se pueden estudiar, pero yo me pregunto, alguien al que le pagan mal, ¿por qué dicen que lo contraten ahí? Encima quieren pasar todos a ser contratados para pasar a huelga, no atender bien, no trabajar. Dicen que se preocupan por las personas. Yo pregunto a las personas, ¿preferirían atenderse en salud o en una entidad privada? La cosa es que ninguna persona pediría que prefiere salud. Y si es que el Estado prefiere mandarnos o, como dicen, preferirnos a una entidad privada, yo estaría contento. Claro. Porque me atienden más rápido, me atienden bien y me curo. Es lo importante. Ok, gracias. Gracias. Hola, buenos días, Radio Exitosa. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Sí, Juan Carlos, quería tocarte dos temas. El primero, como usuario de salud y que estoy en planilla, pago mensualmente, te diré que en particular que en mis 8 años de trabajador nunca me atendieron de salud. Porque una vez acompañé a un amigo y un desastre, ¿no? Entonces hay una contradicción, o sea, hay mucha gente, como mi caso, y quizás tú también estás dentro de ese grupo de gente que te descuentan de una salud que al final no lo usas porque el servicio es tan malo. Todos, como has visto en los reportajes, en los programas de domingo se ve cómo se van a construir hospitales, hay dinero, y finalmente, bueno, tú se hacen los penales, finalmente no se construyen los hospitales, no se entregan, un desastre. Y todo este es un tema pues que viene en conjunto, ¿no? Poder judicial que no ejecuta, las constructoras que se llevan la plata, cobran y al final no entregan la obra, con lo cual es parte del sistema que está tan mal. Gracias, Juan Carlos. Gracias por llamarnos, los testimonios de la propia gente. Aquí Carla Patricia me dice, yo estoy de acuerdo con la renuncia de la ministra porque no supo poner en su lugar a tanto médico huelguero. David, los médicos se oponen a la privatización porque tendrán que trabajar 48 horas y además van a perder clientes en clínicas. ¿Cuántas horas trabaja un médico en el sector público? Bueno, las horas laborales son 6 horas diarias, más o menos 150 horas al mes, como es en cualquier otro país incluso de Europa. En Europa, en Estados Unidos, en un país existe la jornada laboral médica de 150 horas mensuales, ¿no? Que son 6 diarias de lunes a sábado. Pero, por ejemplo, yo trabajo en un hospital de emergencias que son guardias de 12 horas continuas y en ningún momento, por ejemplo, nosotros dejamos de trabajar. Trabajamos las 2 horas, pasamos las 2 horas porque a veces quedamos en centro quirúrgico. ¿Usted tiene clínica privada? No, yo personalmente no trabajo en la práctica privada, solamente en la parte pública, el hospital de emergencias. Y bueno, para responderle a una de los oyentes que ha
mencionado que los médicos de repente no trabajan la cantidad de horas, pero los que trabajamos en emergencia, por ejemplo, los que trabajan en el Seguro Social, están prácticamente atendiendo en consulta externa. En el Seguro Social se atiende 30, 40 pacientes por turno de 6 horas, y eso más o menos nos da 15 minutos por paciente, y eso no es lo adecuado, porque a nosotros nos han estudiado, hemos estudiado medicina para atender bien a nuestro paciente. Por un paciente mínimo 30, 40 minutos a 1 hora para atenderlo bien, pero en el Seguro Social en 15 minutos ni siquiera nos da tiempo para examinarlo adecuadamente. Imagínense el sistema de salud al que está sometido también el médico. Hay otro oyente que ha mencionado que los médicos son los que ganan más, pero eso no es verdad. En Latinoamérica hemos hecho un estudio con el Colegio de Economistas. El promedio del sueldo del médico es $1.200 en el Perú. En Brasil es $4.500 el promedio. En Colombia también $1.500. En Ecuador $2.500 en promedio. En Ecuador, que es un país muy parecido al Perú. Hasta Bolivia llega a $1.800. Nosotros somos, los médicos a nivel Latinoamérica, somos los peor remunerados. Y si hablamos de la ex ministra de Salud, que ha aplicado una política contra todos los trabajadores del sector salud con un decreto legislativo 1153 que nos quita derechos laborales a los colegas de todas las profesiones que han estado en la 2530, los han pasado arbitrariamente a una AFP. Eso es violentar los derechos laborales de los trabajadores. ¿En qué condiciones de esa forma un trabajador de la salud? No hablamos del médico, porque todos los trabajadores somos hermanos. Un trabajador de la salud de esa forma va a trabajar. Edwin Rivera, acá me es mentira lo que dice el doctor. Yo trabajo en salud y máximo se trabajan 3 horas. Claro, justamente yo estoy hablando de la experiencia como médico. Claro, tal vez solo en emergencia trabajen, pues ahí sí trabajan bien. Sí, solamente en nuestro hospital es de pura emergencia, 12 horas de guardia continua, y a veces, como le digo, pasamos las 14 horas. Hay colegas del Seguro Social, la experiencia es bien crítica porque atienden 30, 40 pacientes, cuando el promedio debería ser 15 pacientes en promedio, 30 minutos por lo menos. Y entonces existe una diferencia en el trabajo médico. Todos los trabajos médicos no son lo mismo, ¿no? Tal vez tendrá una experiencia particular, como en todas las profesiones tenemos, ¿no? De todas las profesiones vamos a tener algún profesional que no tenga las mismas cualidades que todos, pero estamos hablando del general. Tampoco hablamos de que los médicos se enferman de tuberculosis. Tenemos colegas, el año pasado falleció un colega con tuberculosis, con un sangrado masivo en una emergencia. Hay colegas que tienen tuberculosis multidrogo resistente, que están en este momento en tratamiento y pende de un hilo. Todo eso quería cambiar la ministra, pues. Por eso, pero cambiarla transfiriendo el para que no cambie eso, público. ustedes querían que cambie la ministra. Nosotros no hemos buscado el cambio de la ministra. Lo que hemos buscado es el cambio de la política de salud, es lo que estamos buscando. Pero no va a cambiar, ¿eh? Por eso, el nuevo ministro es exactamente igual. Nosotros queremos que haya un rumbo. Sí, por eso la decisión política la tiene que tomar el ministro, y sabemos que el presidente Humala también tiene que dar un giro, porque él prometió en su campaña presidencial un seguro social universal a todos los peruanos. Aquí pero no solamente, que es una perspicaz oyente, me dice ya pues listo, que le suban el sueldo solo a los médicos de emergencia. No, nosotros no estamos hablando en un momento del tema remunerativo. Nosotros estamos hablando del cambio del sistema de salud que nos perjudica pero pregunta a todos. puntual, ¿usted sabe que en otras áreas los médicos trabajan 3 horas al día? ¿O no sabe? El promedio de trabajo es 6 horas diarias. Estarán ahí sentados 6 horas, pero trabajan 3. No, justamente son 6 horas de trabajo diario, ¿no? Eso es lo que está. Incluso algunos colegas trabajan más, como le estoy mencionando, ¿no? Incluso hacen labores de procedimientos médicos que no está incluido en la consulta externa muchas veces, ¿no? Que hay especialistas como los neumólogos que hacen fibrobroncoscopía, a veces pasan las 6 horas hasta que se quedan 7 horas. Yo soy testigo en el trabajo de estos colegas que hacen consulta externa. Lo que hacemos emergencias, tenemos el estrés encima, tenemos el problema médico legal que podemos estar inmersos. Un problema médico legal a un médico le puede costar 100.000, 200.000 soles. Muchos colegas se han ido a la quiebra familiar por un problema médico legal, y eso no se dice tampoco. Muy bien, doctor Villanueva, así nos ganó el tiempo. Le agradezco mucho. El tema va a seguir para largo. La salud pública en general es un tema estructural, de fondo en el Perú. Vamos a ver qué pasos da el ministro actual. Y le agradecemos al doctor Tommy Villanueva, decano del Colegio Médico del Perú, capítulo Consejo Regional de Lima.